Bueno, un saludo a la tutora, a los compañeros y a quienes posteriormente tengan acceso a este video. A continuación me voy a permitir hacer la socialización de la fase 4 del curso Genealogía. Y para este trabajo, lo que se nos pide es hacer un análisis genealógico de la construcción de las políticas de género y de sexualidad. Así que para estructurar este análisis genealógico sobre estas políticas de género y sexualidad, considero que es muy importante y pertinente enfocarme en el desarrollo primeramente de tres aspectos principales que son articuladores o articulan el origen, las condiciones de la posibilidad y la influencia contemporánea en las instituciones, en los discursos de poder y la influencia que ha tenido este tema a lo largo de la historia. El primero, entonces, la primera tema que quiero tratar es la emergencia del problema, el origen histórico y filosófico. Lo primero que debo reconocer es que se logra identificar el problema que es definir cómo las categorías de género y de sexualidad se han construido histórica y socialmente como problemáticas. Por ejemplo, el surgimiento del concepto de sexo en la modernidad y su vinculación con prácticas de control. Condiciones de emergencia como nos permiten entonces comprender y explicar qué contextos históricos y filosóficos permitieron que esas categorías se consolidaran. Por ejemplo, es interesante revisar cómo Foucault y su análisis de las ciencias humanas se vincula o lo vincula con las primeras regulaciones institucionales de género y de sexualidad. Los discursos y fundamentos es otro tema importante que desde la genealogía se debe revisar y esto nos permite entonces examinar cómo ciertos discursos, como los religiosos, los médicos, los discursos jurídicos, definen y han definido de alguna manera la manera como controlaron el cuerpo y las identidades, estableciendo normas de normalidad y de anormalidad en el ejercicio de la sexualidad y en la comprensión del género. El segundo tema son las condiciones de posibilidad, cómo se han venido generando unos dispositivos de poder y de saber. Instituciones que son normativas y que son socialmente aceptadas abordan como por ejemplo las instituciones como la familia, la iglesia, el Estado, la misma medicina, lo jurídico, han venido operando a través de dispositivos que producen y reproducen estas categorías. Prácticas discursivas es mirar cómo los discursos dominantes pues han venido legitimando de alguna manera y reforzando ciertas identidades mientras se marginalizan otras. Aquí creo que es clave el concepto de biopolítica, explorado cómo las políticas de población y de control del cuerpo han estructurado estos discursos. Eh, Interesante desde el punto de vista genealógico es la transgresión y la resistencia. Esta transgresión y resistencia considera cómo ciertos movimientos sociales em, y algunos movimientos académicos han comenzado entonces a cuestionar y a deconstruir estas normatividades. Por ejemplo, Judith Butler, por ejemplo, ella ha logrado problematizar el género como un acto performativo en lugar de de una parte muy esencial. Lo otro son las dinámicas contemporáneas y la vigencia de transformación. Em, Nos podemos revisar y podemos comprobar que se evidencia una continuidad de las dinámicas de poder. Se examinan cómo esas estructuras contemporáneas de poder, como el neoliberalismo, la globalización, pues de alguna manera han reconfigurando las políticas de género y de sexualidad a lo largo de los últimos años, especialmente cuando se instala en Occidente todo el neoliberalismo. Lo otro es la interseccionalidad
y los nuevos paradigmas que se han venido construyendo. Desde este punto de vista, es interesante ver cómo se han venido introduciendo unas nuevas perspectivas interseccionales que van ampliando de alguna manera un poco la crítica y señalan la necesidad de integrar variables como la raza, la clase, la discapacidad, es decir, em, cómo se tiene que hacer un análisis genológico de las políticas públicas de género y sexualidad, pero también tener en cuenta nichos poblacionales. Por ejemplo, no es lo mismo pensarse la sexualidad desde las comunidades indígenas que tienen una cosmovisión totalmente diferente y del ejercicio de la sexualidad y de género. Lo mismo las personas en situación de discapacidad. Las personas en situación de discapacidad tienen una mirada seguramente diferente, un poco diferente a la gran mayoría, porque obviamente dependiendo de la discapacidad, puede ser cognitiva o física, pues no están seguramente comprendiendo la manera como ejercen y como los demás comprenden el ejercicio de su sexualidad. Lo otro es importante reconocer los nuevos movimientos sociales que han permitido hacer unas reflexiones sobre las dinámicas actuales de lucha, de transformación, como los movimientos queer, por ejemplo, los transfeministas, haciendo un trabajo de decolonización frente a las políticas conservadoras que en la gran mayoría han sido represivas frente a este tema de la sexualidad y de género. Por eso es interesante ver cómo desde viendo un poco la introducción desde este tema, la genealogía, por ejemplo, en Foucault, pues surge como una metodología crítica que busca de alguna manera develar la construcción histórica de los discursos, de las prácticas sociales, especialmente en campos de género a través de, por supuesto, de estudios genealógicos, Foucault o sociales, Foucault intenta exponer cómo ciertas normas y categorías que se perciben como, entre comillas, naturales, em, son esenciales en la realidad. Son productos de competencias, de una compleja red de relaciones que han permitido de alguna manera trabajar en esas políticas públicas de género y de sexualidad. Así que lo que desde Foucault busca es continuar esos fundamentos de las identidades, los roles de género, sus normas sociales y sexuales, fomentar un diálogo y una comprensión mucho más asertiva frente a este tema. La otra categoría que quiero compartir con ustedes es la sexualidad y el biopoder, la normalización de los cuerpos. Uno de estos aspectos que es relevante comprender y analizar es que Foucault hace un proceso de relación con el género y la sexualidad y hace una conexión con los conceptos de biopoder. Foucault, por ejemplo, desarrolla una noción para describir cómo a partir del siglo XVII, el poder no se ejerce exclusivamente mediante la fuerza o la prohibición, sino a través de la regulación y el control de la vida. Las políticas de género y de sexualidad entonces han sido manifestaciones directas de ese biopoder que buscan entonces gestionar y normalizar los cuerpos en términos de salud, de reproducción y de moralidad. Em, otro aspecto importante es la subjetivación y la tecnología del yo, la configuración del sujeto. Un aspecto que es importante considerar es la construcción de las políticas de género y de sexualidad como un proceso subjetivo lo que ha buscado es, de alguna manera, según Fernández, reformar como una de las contribuciones más significativas de Foucault. Y él analiza que Foucault hace un análisis y una crítica bien importante sobre la subjetivación y todas estas tecnologías del yo y la configuración del sujeto. La subjetivación entonces se refiere a cómo los individuos se transforman en sujetos a partir de una regulación
de una relación con las estructuras de poder. Lo otro es la historia de las políticas públicas de sexualidad y de género, y cómo han venido siendo construidas y deconstruidas desde la descontinuidad. La genealogía examina entonces cómo ciertos eventos como movimientos sociales, cambios en las estructuras de poder, abren y han abierto espacios, unos nuevos espacios de identidad, de sexualidad, mientras que otras lo que hacen es suprimir o marginalizar todo lo que tiene que ver con la comprensión de la sexualidad y género. Ejemplo de eso es todo el proceso de patologización de la homosexualidad a finales del siglo XIX y que después pues ya desaparece de los textos científicos, especialmente del DSM-4, en donde de sexualidades diversas eran como una enfermedad mental. Desde esta perspectiva, entonces, se ha venido trabajando y estos movimientos sociales han venido trabajando acerca de heteronormalidad y el binarismo de las personas que no se consideran binarias como tal. Y ahí, por último, es los límites de los conceptos de genealogía y las implicaciones políticas. Lo que se busca es que a través de estos movimientos sociales se ha venido construyendo unas políticas que en ocasiones busca justamente el reconocimiento de las personas a través de políticas de género mucho más inclusivas, mucho más comprensivas y sobre todo tolerante frente a otras políticas que a lo largo de la historia lo que han venido es estigmatizando o normalizando desde un punto de vista médico, religioso, moral y de familia las diversidades sexuales. Eh, Foucault, por ejemplo, desde su mirada, ¿cierto? Entiende una limitación y es como ese objetivo no era construir para él una teoría de la resistencia, sino más bien entender los mecanismos de poder que a lo largo de la historia se han venido construyendo en este tema tan importante como es la construcción de las políticas de género y de sexualidad. Por eso este análisis desde la genealogía con una mirada filosófica, lo que busca es la comprensión filosóficamente, comprensivamente y socialmente todas las implicaciones teóricas, las implicaciones médicas, las implicaciones sociales, las implicaciones en las relaciones de poder y en las relaciones humanas que tienen que ver con la construcción de estas políticas de género y de sexualidad, especialmente en la modernidad. Y vemos cómo si hacemos un poco de historia, en la Edad Media, pues no existía, ¿cierto?, unas políticas de género y de sexualidad, sino que eran normalizadas y eran eh, heteronormativas y castigadas hasta muy, muy adentro, inclusive, de la modernidad, unas miradas diferentes de la comprensión de la sexualidad en las personas. Y esto sigue siendo también un tema de tabú bien importante en algunos sectores de las poblaciones latinoamericanas y seguramente europeas, pero también ha sido un tema tabú seguramente para comunidades indígenas, ancestrales, que quizás tienen una mirada, una cosmovisión diferente frente a la sexualidad y el género. Este es como el tema que quise trabajar en esta fase 4. Ahí está la bibliografía y pues agradezco muchísimo a la tutora todo el proceso de acompañamiento en este curso y por supuesto a los compañeros que hemos venido trabajando en unos cursos y en unas temáticas que son interesantes desde la mirada genealógica, filosófica y genealógica de diferentes temas para este periodo académico del 2024. Muchísimas gracias.